Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, sobre todo si esta es tu primera ocasión, súper contentos de que has escogido acompañarnos justo este domingo. Gracias a todos ustedes que nos están viendo en línea también, aquellos que ya son parte de nuestra comunidad a través del internet de Sugar Creek, como también aquellos que se están uniendo por primera ocasión, bienvenidos a este tiempo especial. Y estamos en este fin de semana también pendientes y orando por todos los daños que ha sucedido por el huracán Helen en la costa este de los Estados Unidos. Muchas personas que han perdido la vida o que todavía están sufriendo. Y para aquellos de nosotros que vivimos en Houston, entendemos perfectamente lo que es pasar por los destrozos de un huracán. Y queremos mantenerlos también a toda esta comunidad, a estas personas en nuestras oraciones también. Pues hoy estamos en la última parte de una serie que hemos estado explorando, unas cartas en las que Jesús envía esto a diferentes iglesias en el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan. Y si no has estado aquí en esta serie, primero, jalón de orejas, ¿dónde has estado durante todas estas semanas? Pero hoy lo que vamos a hacer, segundo, es ver una carta más que nos va a ayudar a contestar la pregunta crítica que hemos estado haciendo durante las últimas semanas, que es esto: ¿qué clase de iglesia es la que escogemos ser? ¿Qué clase de iglesia es la que escogemos ser? Porque la iglesia no es la pregunta no es simplemente qué iglesia es la que Dios quiere que seamos, porque eso ya es claro. La Biblia ya nos revela exactamente el corazón de Dios con respecto a lo que Él espera de cada iglesia. Más bien, para nosotros la pregunta es si nosotros vamos a tomar las decisiones para ser ese tipo de iglesia que Dios espera de nosotros. Y por eso cada semana a través de estas cartas hemos sido retados a ver cosas que necesitamos hacer, como también cosas que debemos de evitar. Y hoy vamos a ver una carta más, la carta a la iglesia de Sardis, donde vamos a aprender una cosa importante para nosotros también. Ahora, si tú estás aquí y estás pensando, bueno, a mí yo no tengo ninguna injerencia sobre qué tipo de iglesia vamos a hacer, porque yo no soy parte del cuerpo pastoral, no soy parte del liderazgo, yo no decido esas cosas. Pero si estás pensando eso, en realidad es una forma equivocada de pensar. Porque todos nosotros estamos juntos, colaborando para ser la iglesia que necesitamos ser. Tú eres importante. Y al final de cuentas, la iglesia que nos volvemos es un reflejo de quienes somos todos nosotros. Por lo tanto, tú tienes un rol importante que jugar para que logremos ser esa iglesia que debemos ser. Ahora, si tú estás aquí también o estás escuchando y tú no eres un seguidor de Jesús, a lo mejor tú estás explorando todo esto del cristianismo, tienes dudas, preguntas, críticas con respecto a todo esto, pero estás aquí porque hay algo en tu vida que te está llevando a explorar esto. Déjame decirte, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Hoy lo que tú vas a obtener es un vistazo atrás de bambalinas de por qué hacemos las cosas que hacemos, sobre todo como una iglesia. Y el tema que vamos a ver hoy nos va a retar con respecto a algo que no debemos de ignorar. No podemos tratar el tema de que Jesús va a sacar a relucir con respecto a Sardis y con respecto a nosotros y a cada iglesia, y tratarlo como la luz del carro cuando se nos prende lo de checa el motor y nosotros lo dejamos por meses, sí, no le damos mucha importancia y luego ya queremos encargarnos de ello. No podemos tratar este tema de esa manera. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente, ahí en la prehistoria, una noche salí con mi mejor amigo que se llama Alberto e íbamos a pasar a buscar a otro amigo que se llama Rubén a su casa para poder salir. Cuando llegamos a su casa, su papá nos dejó entrar, nos asentamos en su sala para esperar a que nuestro amigo Rubén terminara de prepararse para irnos. Y empezaron a pasar los minutos, y los minutos,
De repente eran 30 minutos y no había salido Rubén para nada. Empezamos a pensar, ¿será que Rubén se acuerda cómo amarrarse los zapatos? Porque ya está tardando mucho. Pues empezaron a pasar más los minutos y 1 hora después no había salido Rubén todavía. Y finalmente Rubén sale de su cuarto después de 1 hora de estar esperando y él nos dice, chicos, tengo que ir a encargarme de algo rápido, ahorita vengo. Y sin darnos la oportunidad siquiera de decir algo, se volteó y se volvió a meter a su cuarto. Y Alberto y yo nos quedamos mirando como, ¿qué está pasando? Y bueno, cogimos los hombros y dijimos, bueno, a seguir esperando. 40 minutos después de eso, todavía estamos ahí esperando. Ya para eso estamos cuestionando nuestras decisiones en la vida. Estamos nosotros preguntándonos si a lo mejor Rubén estaba, no sé, llevando a cabo una broma o algo por el estilo. Y finalmente, 2 horas después de que habíamos llegado, se abre la puerta del cuarto de Rubén. Y sale, no Rubén, sale su hermano. Y cuando nos ve, de repente pone una cara así de asombro y nos pregunta, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y nosotros le decimos, bueno, supuestamente vamos a salir con tu hermano, aquí estamos esperando. Entonces él nos voltea así como con un poco de asombro, de pena y así con un poco de picardía y nos dice, mi hermano está dormido. Y hace rato que él está dormido. Entonces Alberto y yo nos volteamos a ver y decimos, pero salió él hace rato y él dijo, me voy a encargar de una cosa y luego llego. Y entonces el hermano de Rubén se echa una carcajada y dice, ya sé lo que está pasando. Lo que pasa es que mi hermano es un sonámbulo. Es un sonámbulo. Muchas veces él agarra y cuando se va a dormir, se levanta, viene y tiene una conversación y luego se va a acostar como si nada y al día siguiente ni se acuerda de haber hecho eso. Y eso es lo que seguramente habrá pasado. Y nosotros nos quedamos así boquiabiertos como, ¿cómo? ¿Qué? Hemos perdido 2 horas de nuestra vida porque estábamos siguiendo las órdenes de un tipo que literalmente estaba soñando. Es más, después de eso creamos una regla con Rubén. Cada vez que él nos decía que iba a hacer algo, le decíamos, Rubén, vete a dormir, vete a dormir, por favor. Ahora, la historia de Rubén lo que hace es que realza una realidad acerca de todos nosotros. Una realidad que nosotros necesitamos entender qué es esto. Es más fácil creer que estamos viviendo cuando estamos como sonámbulos por la vida. Es más fácil creer que estamos viviendo cuando estamos como sonámbulos por la vida. Muchas veces nosotros podemos estar bajo la impresión que estamos viviendo cuando en realidad estamos actuando como si estuviéramos dormidos. Estamos caminando a través de la vida como si fuéramos sonámbulos. Es más, déjame preguntar. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a alguien que es un sonámbulo? ¿Alguien aquí conoce? Wow, varias manos ahí. Ok. ¿Cuántos de los que están aquí son un sonámbulo? A ver, ¿qué hacen? Tenemos a varios. Wow, qué increíble. Muy bien. Si alguien aquí es un sonámbulo y no alzó la mano, necesito que la persona que está al lado le dé un codazo ahorita porque a lo mejor está durmiendo ahorita mismo en este sermón. ¿Ok? El problema es esto. Que es posible entonces ser un sonámbulo a través de la vida. Y lo que me llama la atención es que hay un famoso actor que se llama Tim Allen, que él habló acerca de esto y lo que dijo fue muy acertado. Él dijo lo siguiente. Él dijo, ¿cuánto tiempo del día estás despierto? Piensas, tengo que ir a la tintorería, tengo que hacer esto y esto. Y de repente llega la hora de cenar. Luego hay un momento de conexión con tu cónyuge o tus amigos. Luego lees y después te vas a la cama. Te despiertas y vuelve a ser lo mismo. No estás despierto, no estás viviendo, no estás experimentando. Y él le da en el clavo. La realidad es que podemos estar convencidos de que estamos despiertos en la vida,
cuando en realidad somos sonámbulos. Y lo que lo hace más complicado en nuestro tiempo es este pequeño aparatito que nosotros cargamos. Tal parece como que estamos encadenados a él. ¿Cuánto tiempo en tu vida estás pasando viendo una pantalla en vez de realmente estar viviendo? Es más, te reto una cosa, no ahorita, por favor, pero cuando llegues a tu casa, quiero que pienses cuánto tiempo en promedio estás pasando en tu teléfono. Y luego cuando tú llegues a un número, entra a la configuración de tu teléfono y hay un lugar donde en tu teléfono te va a decir en promedio cuánto tiempo real estás pasando y vas a quedarte asombrado, porque te vas a dar cuenta que estás pasando mucho de tu vida atado a un teléfono como si fueras un sonámbulo. Y esto es algo que se vuelve común. Y en ciertas ocasiones algo así es medio chistoso, como en el caso de Rubén. Pero en otros casos puede ser peligroso. Porque en muchas ocasiones lo que vamos a encontrar es que una persona debería de, en vez de estar sonámbulo, debería de estar alerta. Porque de lo contrario, esto puede causar una destrucción dentro de su vida. Déjame ilustrarlo. Muchos de los que están aquí quizás nunca han escuchado de la historia que cambió la seguridad moderna en los vuelos aquí en Estados Unidos. Fue una historia que sucedió en el 2009 a través de un vuelo que se llama Colgan Air 3407. De hecho, aquí hay unas fotos de ello. Colgan Air, el vuelo 3407, estaba por aterrizar en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Todo iba bien, cuando de repente algo sucedió en el avión, empezó a girar el avión y en vez de que aterrizara, se pasaron de la pista de aterrizaje y terminaron estrellándose en una casa. 50 personas murieron por esto, 49 que estaban a bordo y una persona que estaba durmiendo en la casa. Cuando hicieron la investigación, se dieron cuenta que el problema más grande por el que había sucedido esto es porque los pilotos no habían logrado descansar lo suficiente. Habían estado varios días sin poder realmente dormir. Entonces, cuando estaban volando y de repente llegó la alarma de que el avión estaba paralizado, desestabilizado, no estaban en condición de reaccionar como deberían de ser, porque estaban medios dormidos, porque estaban cansados. Y esto al final terminó quitándoles la vida a estas 50 personas. A raíz de esto, el Congreso de los Estados Unidos pasó una nueva ley donde ahora cada vez que los pilotos y la tripulación va a participar en un vuelo, tienen que tener un cierto número de horas que hayan dormido, que hayan descansado, para que puedan estar alertas. Algo así es lo que pasa en la vida también. Porque estar dormidos cuando deberíamos estar alertas es una receta para el desastre. Estar dormidos cuando deberíamos estar alertas es una receta para el desastre. Y esto es evidente para todos nosotros. Yo no te lo tengo que decir. Tú y yo lo sabemos intuitivamente. Hay momentos en nuestra vida que si estamos medios dormidos, eso va a llevarnos a la destrucción. Cosas como, por ejemplo, manejar. Cuando manejamos nuestro auto, necesitamos estar alertas. Cuando nosotros estamos trabajando, necesitamos estar despiertos y alertas. Cuando enfrentamos un peligro en la vida, nosotros necesitamos estar en una condición de poder reaccionar en vez de estar medios adormecidos. Pero lo que muchas veces no hacemos la conexión es en cuanto a lo espiritual. Que muchas veces podemos nosotros estar medios dormidos, podemos ser sonámbulos espirituales y nosotros estarnos preparando para el desastre. ¿Quién sabe si a lo mejor en tu vida tú estás en este momento dormido mientras estás manejando y Dios está tirándote alertas y tú ni siquiera lo estás viendo porque no estás en condición de poder reaccionar? Ahora, esto no es una cosa nueva, esto no es una cosa que simplemente
pasa en nuestros tiempos. La realidad es que este ha sido un problema que la mayoría de iglesias han estado pasando desde hace tiempo. La mayoría de las iglesias y los cristianos han luchado con esto desde el principio, desde hace 2000 años. Y uno de los que se dio cuenta de esto fue uno de los predicadores más famosos de la historia, que se llamaba Carlos Spurgeon. Y Carlos Spurgeon habló de que esto era un problema para los cristianos, los seguidores de Jesús, en los 1800. Y él hizo esta observación súper interesante. Él dijo: creo que una gran mayoría de los que asisten a la iglesia no son más que adoradores irreflexivos y adormecidos de un Dios desconocido. Esto es un problema para todos. Por esa razón, déjame preguntarte esto. Preguntas incómodas, pero que son necesarias. ¿Has permitido que tú estés durmiendo espiritualmente en este momento en vez de estar alerta? ¿Estás en condición de enfrentar momentos difíciles o de ayudar a tus seres queridos si ellos te necesitan? ¿Y qué tal todos nosotros en conjunto, como iglesia? ¿Cómo evitamos nosotros caer en la trampa de ser una iglesia que esté dormida? Todas esas preguntas es lo que Jesús trata en la carta a la iglesia de Sardis. Ahora, hay unas cosas que nosotros necesitamos entender que son síntomas de iglesias y también podemos decir de individuos, de seguidores de Jesús, que son una muestra de que están dormidos. Y hay tres cosas, tres síntomas que nosotros necesitamos entender de las iglesias que están dormidas. Todo esto está en esta carta. La primera cosa que nosotros vamos a ver de esta carta a la iglesia de Sardis es que una iglesia que está dormida es aquella que vive de su pasado y renuncia a su futuro. Iglesias que están dormidas viven de su pasado y renuncian a su futuro. En otras palabras, estas son iglesias que en algún momento tuvieron un gran impacto, que tienen un gran historial, que hicieron cosas increíbles. Y uno dice: wow, mira todo lo que como iglesia hemos hecho y todo. Son aquellos que hicieron cosas en el pasado, pero viven en su pasado. Ahora, no hay nada de malo con celebrar el pasado. Debemos de hacerlo. Y aquí en Sugar Creek hay muchas cosas en las que nosotros podemos celebrar de nuestra iglesia. Pero lo que no debemos hacer es vivir en nuestro pasado. Porque si hacemos eso, lo que estamos es entonces entregando la oportunidad de continuar haciendo una diferencia en el presente y en el futuro. Y no queremos hacer eso. Porque de lo contrario sería como tratar de correr una maratón hoy basado en el entrenamiento del año pasado. No podemos vivir de victorias pasadas. Necesitamos en todo momento seguir hacia adelante. Pero hay un segundo síntoma que encontramos en iglesias que están dormidas. Y es esto: que las iglesias que están dormidas adoptan las mismas creencias y comportamiento del mundo. Todas las iglesias que están dormidas, como la de Sardis o cualquier otra iglesia, siempre van a tener el síntoma o la característica de adoptar las mismas creencias y comportamiento del mundo. Son este tipo de iglesias que al final lo que más les interesa es ser relevante con respecto a la sociedad o la cultura o lo que está de moda. Y se acomodan a todas estas cosas al punto de que sacrifican sus principios bíblicos que deberían ellos de mantener. Pero este es el gran problema cuando nosotros hacemos esto. Escuchen, una iglesia que no es diferente al mundo no puede hacer una diferencia en el mundo. Una iglesia que no es diferente al mundo no puede hacer una diferencia en el mundo.
Cada uno de nosotros estamos llamados no a vivir de acuerdo a lo que está de moda o a lo que nuestra cultura dicta que está bien, está mal, sino lo que Dios ha revelado en su palabra. Una tercera y último síntoma que encontramos en iglesias que están dormidas es esto: que las iglesias que están dormidas se olvidan de la misión que Dios les ha entregado. Se olvidan de la misión que Dios les ha encomendado. Cuando hablo acerca de la misión, quizás algunos de los que están aquí pueden pensar, bueno, es el trabajo que hacemos, sobre todo en otros países, como ahorita los dos equipos que tenemos trabajando, uno en Moldova, otro en La Guajira, Colombia. Pero no es a eso lo que me estoy refiriendo. Es parte de la misión, pero no es toda la misión. La misión involucra más que eso. De hecho, aquí en Sugar Creek, todo lo que hacemos gira alrededor de la misión. Inclusive, estar aquí en este momento es parte de nuestra misión. Y en Sugar Creek, nuestra misión está conectado a algo más grande, que es la Gran Comisión, que son las órdenes que dejó Jesucristo al final de su tiempo en la tierra a sus discípulos para que se pasaran a todos los demás discípulos. Si tú has estado en la iglesia, tú has escuchado de la Gran Comisión y a lo mejor tú dices, ya me aburre eso, pero es un buen recordatorio de que esto es lo más importante a lo cual nosotros necesitamos estar dedicándonos. Y escucha entonces cómo Jesús en Mateo 28, 18 al 20, le dice a sus discípulos antes de regresar a su trono en los cielos. Él dice lo siguiente. Él dice en Mateo 28, 18 al 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay más autoridad que la de Jesús. Vayan pues, basado en esto, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora noten una cosa. Jesús no está dando esto como una sugerencia. No nos está dando esto como un tip para que vivamos la vida plena o algo por el estilo. No. Esto de la Gran Comisión es el estándar por el cual todos vamos a ser medidos un día. Individualmente y colectivamente como una iglesia. Jesús lo que nos está llamando es a ser un discípulo y a hacer discípulos. Tanto que nosotros seamos un discípulo como nosotros hagamos discípulos. Esa es la manera como extendemos el reino de Dios. Y por eso, en el tiempo que me queda, quiero enfatizar este punto sobre todos los demás, porque demasiadas iglesias se olvidan acerca de su misión y es el peligro que cualquier iglesia puede caer, inclusive nosotros. Y el problema es esto, que una iglesia que olvida su misión vive de su reputación y termina acelerando su terminación. Todo está conectado. Una iglesia que toma la decisión al final de cuentas de olvidar su misión, lo único que le queda es lo que hizo en el pasado, su reputación. Pero cuando se enfocan en el pasado, lo único que están haciendo es acelerando el final de esa iglesia. Y nunca nosotros podemos tomar esta forma de actuar. Escucha cómo Jesús usa palabras fuertes para la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versículo 1. Dice esto: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. ¿Quién es este? Como hemos visto a través de la serie, probablemente es el pastor, el líder, el encargado de la iglesia, que necesita enseñar esto y procurar que todos en la iglesia sepan esto y motivarlos a hacerlo. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿A quién se refiere? Es a Jesús. Cada una de estas cartas hay una manera en la cual Jesús se está identificando, y en este caso lo hace de esta manera. Y él dice esto:
Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ahora, son palabras muy duras. Imagínate ser parte de la iglesia de Sardis y de repente recibes una carta directa de Jesús. En la carta dice, están muertos. O sea, ¿cuál sería tu reacción con respecto a esto? Ahora, para entender esto, necesitamos explorar un poquito más el panorama de lo que estaba pasando en Sardis. Ahora, Sardis era una ciudad que en un tiempo se había vuelto muy rico, una ciudad muy rica. Y parte de ello era el hecho de que fueron entre las primeras ciudades que acuñaron monedas. Lo otro es que Sardis estaba justo en un lugar donde había un cruce de varios caminos principales, lo cual les trajo mucho comercio y un boom económico. Pero aparte, Sardis estaba localizado en una colina que tenía una pendiente y que traía una seguridad a la ciudad. Sobre todo en esos tiempos donde podían ser invadidos por pueblos enemigos y todo, era muy importante que una ciudad fuera segura. Y esta pendiente traía una barrera geográfica natural que hacía que los habitantes de Sardis se sintieran seguros y confiados, sobreconfiados. Y de hecho, como vamos a ver en un momento, esto sería un problema para ellos. Ahora, en cuestión de la religión, Sardis era una que adoraban principalmente a través del paganismo a una diosa que se llamaba Artemisa, la diosa griega Artemisa, que también era conocida como la diosa romana Diana. Ella era donde iba la mayoría de la adoración pagana en esta ciudad. Pero aparte de ellos había un grupo grande de judíos que eran muy influyentes en la ciudad. Y curiosamente, ambos de estos grupos se llevaban muy bien con la iglesia. No había problemas de hostilidad, no había problemas de persecución en Sardis hacia los cristianos. Todos estos grupos se llevaban bien, lo cual uno pensaría, bueno, qué chévere que sea así, que todos se lleven bien. Aparentemente, o de forma superficial, parece que es algo bueno. Pero el problema de Sardis es que poco a poco había adquirido una fama de ser una ciudad que se había estancado en el pasado, que se había conformado con lo que había logrado antes y ahorita nada más vivía de su reputación. Inclusive algunas personas decían que la ciudad de Sardis es como si estuviera ahora muerta. Hay de hecho, famoso arqueólogo e historiador escocés, y este historiador escocés que se llama William Mitchell Ramsey, él encapsuló, resumió la condición de Sardis de una forma perfecta. Él dijo lo siguiente, él dijo, ninguna ciudad de Asia de aquella época mostraba un contraste tan melancólico entre el esplendor pasado y la decadencia presente como Sardis. En otras palabras, todo lo que habían logrado se había esfumado y lo único que ahora vivían era de su reputación pasada. Pero noten algo, todo lo que la ciudad ahora era, la iglesia también habían adquirido, habían absorbido esa forma de pensar. Todo lo que se le podía criticar a la ciudad de Sardis es lo que Jesús ahora está criticando a los cristianos de Sardis. ¿Por qué? Porque es bien fácil dejarnos involucrar, dejarnos influenciar por la cultura, por la sociedad. Y nosotros no somos la excepción. A veces le ponemos más atención de lo que la gente nos dice en las redes sociales que lo que dice la Biblia. A veces le ponemos más atención a las celebridades que a lo que Jesús nos dice. A veces preferimos modelar nuestra vida hacia aquello que es popular en vez de aquello que es bíblico. Y Jesús lo que hace es que Él despedaza a la iglesia de Sardis por este tipo de comportamiento. Un comportamiento que les había alejado de Él.
Por eso, cuando tú lees esta carta, es una de las que menos algo bueno Jesús tiene que decir de ellos. La única otra iglesia que le gana en eso es la que vimos la semana pasada, la de la Odisea. Pero Sardis, Jesús solo les dice, ustedes tienen fama de ser buenos ante las iglesias, pero pues, ustedes están muertos. E interesantemente, ellos no reciben persecución porque ¿para qué Satanás va a perseguir a una iglesia que ya está muerta? De hecho, creo que eso es parte de lo que nosotros estamos viendo hoy en día, sobre todo con las iglesias en Europa. Si tú viajas a Europa, tú vas a darte cuenta de que las iglesias que en un momento dado tuvieron un impacto tremendo en el mundo, que ayudaron a lanzar movimientos donde se lanzó el evangelio a muchos países y muchos continentes y todo, tú vas a esas iglesias hoy en día y no son más que museos. Ya su tiempo ya ha pasado. Y eso está pasando ahora también en Estados Unidos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en exactamente lo mismo. Por eso, nunca queremos ser una iglesia que esté bien por fuera, pero esté muerta por dentro. Nunca queremos ser una iglesia que se vea bien con una fachada muy linda por fuera, pero por dentro esté muerta. Por esa razón, Jesús, cuando habla a Sardis, esto es algo que nosotros también necesitamos asegurarnos que no sea parte de nuestra forma de vivir y que nosotros no caigamos en esta trampa. De lo contrario, si nosotros permitimos que vayamos por este camino, vamos a terminar siendo una iglesia que se duerme y posteriormente una iglesia que se muere. Y el gran problema con las iglesias muertas es que las iglesias muertas operan separadas de Dios. Las iglesias muertas operan separadas de Dios. Jesús dice, ustedes están muertos. Pero muchas veces cuando nosotros pensamos en muerte, pensamos en aniquilación, en dejar de existir. La Biblia no lo usa de esa manera. La Biblia cuando usa muerte en cuestión de separación. Un ejemplo de eso es la famosa parábola del hijo pródigo. Seguramente si has escuchado esta parábola, te acordarás que cuando regresó el hijo pródigo, el papá agarró y él lanzó una fiesta para celebrar que su hijo menor había regresado. Pero cuando el hijo mayor regresa de trabajar en el campo y ve la fiesta y pregunta qué estaba pasando, se molesta tanto de que estaban celebrando a su hermano, el hijo pródigo, que se rehúsa a entrar a la casa y el papá tiene que salir a hablar con él. Y entonces el papá le tiene que explicar a su hijo mayor que la razón por la cual están celebrando al hijo pródigo es porque él estaba muerto, pero ahora está vivo. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento murió el hijo pródigo? Nunca. No murió físicamente. Está hablando relacionalmente. Está hablando de que la relación entre el padre y el hijo hubo una separación. Era como si estuvieran muertos. Y cuando el hijo pródigo regresa y se arrepiente, esa relación se restablece. Lo mismo si lo piensas físicamente. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? Pues hay una separación entre el alma y el espíritu con respecto al cuerpo. Y lo mismo pasa en iglesias muertas. La iglesia muerta, el problema de ella es que empieza a operar separada de Dios. Ya no opera en base a lo que Dios puede hacer, sino opera en base a su conocimiento, su capacidad, todo lo que humanamente pueden hacer. Pero el problema es esto, que nuestro poder humano no puede hacer lo que solo el poder del Espíritu Santo puede hacer. Por lo tanto, no es acerca de lo que nosotros somos capaces de hacer, es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. La pregunta entonces es esta. ¿Cómo nos aseguramos de ser una iglesia que vive la misión de Dios? ¿Cómo nos aseguramos de que eso nunca vaya a pasarnos a nosotros? De que en algún momento en el futuro hablen de Sugar Creek y digan, oh, Sugar Creek, hubo un tiempo en que fue una gran iglesia, pero ahora ya ni existe esa iglesia. Están muertos. ¿Cómo nos aseguramos
de que eso no sea nuestra historia también? Pues Jesús es el que nos da la respuesta con 3 cosas. La primera es esta: manteniéndonos despiertos y enfocándonos sobre lo importante. Manteniéndonos despiertos y enfocándonos sobre lo importante. Escucha cómo Jesús lo dice ahora en el versículo 3, el principio del versículo, el versículo 2, perdón. Dice en Apocalipsis 3:2: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que debemos de permanecer vigilantes. Nunca debemos de permitir que nuestro sistema de seguridad espiritual se apague. Y para los cristianos de Sardis, cuando Jesús decía esto, seguramente recordaban lo que les había pasado en su historia. Recuerden, yo había comentado que geográficamente tenían una pendiente que les daba una falsa seguridad, pero 2 veces en su historia la ciudad había sido conquistada. La primera había sido por Ciro el persa, que había conquistado a la ciudad en el 549 antes de Cristo, porque cuando llegó con su ejército encontraron un camino secreto para subir a la colina, entraron a la ciudad, lo abrieron las puertas y ahí entró el ejército y los conquistó. Y luego, siglos después, en el 218, Antíoco el Grande regresó y conquistó a la ciudad de la misma manera porque no aprendieron su lección. Y lo que Jesús está diciendo es: hey, despierten, manténganse vigilantes. Lo primero que debemos hacer, individualmente y colectivamente. Pero hay una segunda cosa que Jesús va a decir, y es esto: que lo hacemos recordando que debemos tomar la batuta y pasarla. Recordando que debemos pasar la batuta y pasarla. Escucha cómo Jesús dice esto ahora en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? De que una manera de pensarlo es como en las carreras en las Olimpiadas, donde los corredores van pasando la batuta, uno lo pasa, el otro lo toma y luego sigue corriendo y luego lo pasa a la siguiente persona. Algo así es lo que nos pasa en cada iglesia, en nuestra vida espiritual. En nuestra iglesia, el próximo año celebramos 50 años. Los que fundaron Sugar Creek, cuando vinieron a este lugar, todo esto era un campo de caña de azúcar. Y Dios puso en su corazón de que iban a trabajar para fundar una iglesia. Nunca se imaginaron lo que nosotros íbamos a experimentar hoy en día. Pero ellos fueron fieles con lo que Dios les había dado. Y una vez que ellos trabajaron y Dios bendijo esa obra, tomaron la batuta y lo pasaron a la siguiente generación. Y la siguiente generación tomó la batuta de las responsabilidades y también de las bendiciones. Y luego, cuando llegó su tiempo, lo pasaron a la siguiente generación. Y de generación a generación fueron pasándolo hasta que tú y yo tenemos la batuta en nuestras manos en este momento. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a ser fieles en pasarlo a la siguiente generación, porque ese es el problema. Cuando una generación falla en pasar la batuta, es la siguiente generación la que va a sufrir. Son los niños, los jóvenes, toda la gente que en este momento a lo mejor están pequeños, pero el día de mañana ellos van a ser los líderes en esta iglesia, cuando tú y yo ya ni siquiera estemos en este mundo. ¿Y qué tal de todas las personas que faltan por alcanzar y que necesitan venir a ser parte del reino? Jesús les recuerda: toma la batuta y sé fiel en pasarlo a la siguiente generación. Lo tercero y lo último que Jesús dice con respecto a esto es que para mantenernos como una iglesia en misión, con nuestra misión, sucede arrepintiéndonos continuamente de nuestros pecados. Arrepintiéndonos continuamente de nuestros pecados. Fíjate cómo Jesús añade solo esta frase. Solo él dice esto: y arrepiéntete. Es otro de los pasos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un acto que se hace una sola vez. Es un estilo de vida. Es como sacar la basura. ¿Okay? Cuando se acumula la basura en nuestra casa, nosotros no nos saltamos los días de basura, porque una vez que tienes un montón de basura,
pues eso es horrible, la peste y todo lo que eso causa. Pues lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cada día nos arrepentimos para que Dios nos limpie de lo malo que está en nosotros y nuestra comunión con Él se pueda restablecer. Y eso es algo que todos debemos hacer como una práctica diaria de reconocer y arrepentirnos de nuestros pecados. Al final de cuentas, el reto que Jesús lanza, no solo para la iglesia de Sardis, sino para ti y para mí, para Sugar Creek, es esto: elijamos nunca ser una iglesia que ignora la alarma individual o colectiva de la misión de Sugar Creek. Elijamos nunca ser una iglesia que ignora la alarma individual o colectivamente de la misión de Dios, la misión que Él nos ha encomendado. Escucha cómo entonces termina Jesús diciendo esto. Al final del versículo 3. Dice: por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está diciendo, si no hacen esto que les acabo de decir, la iglesia se va a acabar, va a llegar a su final. Pero escucha lo que añade en el versículo 4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús dice esto: los que están dormidos, los que están muertos, necesitan despertar, arrepentirse y regresar y hacer esto. Pero hay un grupo, una remanente fiel que están haciendo lo que debe de hacer. A ellos no les dice, váyanse a otra iglesia, vayan y hagan otra iglesia, cámbiense de ciudad. No dice nada de eso, sino lo que dice es, el resto de la iglesia siga el ejemplo de estos que son fieles. Termino con una historia. Hace un tiempo había un hombre que se llama Jerry Lynn. Y un día se le ocurrió que iba a correr un cable de televisión desde el segundo piso, su alcoba principal, al primer piso. Pero para ello tenía que ver dónde iba el cable para hacer el hueco en el primer piso y poder agarrarlo y hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces empezó a mirar alrededor de la recámara y vio que había un reloj que era una alarma de su esposa. Y pensó, bueno, esto sería un buen peso para ir poniendo en el cable. Y aparte, cuando suene, yo lo voy a poder ver, o sea, escuchar a través de la pared y detectarlo para hacer el hueco. Y así se le ocurrió la brillante idea, pero no funcionó la idea. Se cayó la alarma en la pared y no pudo él recobrarla. Entonces empezó a pensar, bueno, ¿cuánto más dura una batería? Semanas, meses. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que el reloj sonaría todas las noches al mismo tiempo, la alarma sonaría la misma hora por los siguientes 13 años. 13 años. Finalmente logró recuperar la alarma, pero en vez de ponerlo en la alcoba, decidió ponerlo sobre su chimenea, como una forma de recordarse de estar despierto y de vivir. Jesucristo nos dice de la misma manera a cada uno de nosotros: despierta, despierta. Es el momento de estar vigilante. No esperemos 13 años para poder escuchar la voz de Jesús. No permitamos que podamos ser sonámbulos espirituales o podamos estar dormidos, sino que seamos fieles individualmente y colectivamente a la misión de Dios. Para algunos de los que están aquí, quizás tu primer paso es conocer a Jesús como tu Salvador personal. Y esa es la mejor decisión que puedes hacer, porque
Seguir a Jesús es lo único que hace que esta vida tenga sentido. Y no solo eso, sino que te da seguridad para enfrentar cualquier cosa en esta vida, inclusive la muerte, y te da esperanza para la vida eterna. Y Jesús, que te ama, vino a mostrarlo a través de su sacrificio. Y hoy tú puedes conocer a Jesús de esa manera. No te invitamos a una religión, no te invitamos a simplemente ser parte de una iglesia. Te invitamos a conocer la relación más increíble que existe, que es una relación con Jesús. Y si quizás tienes dudas, no sabes que Dios te está llamando y tienes ese sentir por dentro, pero no sabes cómo hacerlo. Terminando esta reunión, saliendo por las puertas atrás hacia tu derecha, tenemos un lugar preparado para ti. Porque te amamos, queremos ayudarte a tomar esta decisión tan importante. Lo llamamos el centro de siguientes pasos. Y ahí hay personas listas para ayudarte a tomar esta que es la decisión más importante de nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nosotros que muchas veces dejamos que podamos caer en ser sonámbulos, en dormir e inclusive en morir en cuanto a nuestra relación y separación de ti, tanto individualmente como iglesia, ayúdanos a mantenernos vigilantes. Tú eres digno de ello y te amamos y adoramos. Y permite que Sugar Creek, en el presente y hacia el futuro, que nosotros seamos parte de continuar extendiendo tu reino. Tú lo mereces y toda la gloria es tuya. Y oramos esto en el nombre de Jesús.